bien, aquí tenemos el tema para hoy. Es formando iglesia para el servicio de la niñez. Vamos entonces a tener a estas tres personas que nos acompañan. El reverendo Harold Segura, que ya está aquí. A Ana Greyer, ¿está bien así? Sí. Ok. Y Lucía Brenes, que estará entrando prontamente. Estas serán algunas de las preguntas que vamos a tener para los trabajos de grupo. Y vamos entonces a dar inicio formalmente con el reverendo Harold. Puedes activar tu Ya, correcto, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la presentación y de parte de la doctora Greller y de Lucía, agradecerles a los organizadores de este magno evento que nos entusiasma tanto por la invitación para estar esta hora y media pensando sobre el tema que nos acaba de presentar y que fue el tema que nos convocó para estar aquí. Lo repito, el tema, noten cómo se define: formando a las iglesias para el servicio de la niñez. Formando, porque efectivamente lo que nos convoca durante estos días de congreso es la formación teológica y ministerial de quienes tienen algunos puestos de liderazgo dentro de las iglesias. Y pienso yo que la formación ministerial y teológica de toda la iglesia, ese es el tema, educación teológica. Pero lo específico es cómo pensamos en unas nuevas formas de educar y de formar al liderazgo cristiano y a la iglesia en general, como dice la convocatoria, para el servicio de la niñez. Yo he tenido el privilegio de ser rector de una institución teológica en Colombia hace varios años y de verdad que era muy poco lo que hablábamos sobre una iglesia que sirva a la niñez. Hablábamos de una iglesia que sirve al resto de la iglesia adulta, que sirve a la sociedad, que desarrolla liderazgo para la escuela dominical, para la evangelización, para las misiones. Y la niñez, niños, niñas, adolescentes y jóvenes por lo general entraban dentro de esa oferta general de educación, servicio social y evangelización. Pero han pasado los años. Hemos comprobado que en la agenda de la iglesia la niñez tiene que ocupar un lugar mucho más relevante de lo que hasta ahora lo ha hecho. Y miren, estamos aquí para hablar sobre educación teológica hacia una iglesia que sea más servicial hacia la niñez. Yo voy a tener el privilegio de hacerles una presentación por los primeros minutos. Después la doctora Ana Greller, a quien me alegra muchísimo tenerle en esta tarde también, hará la presentación de los minutos siguientes. Y en tercer lugar, la licenciada Lucía Brenes, que si no se ha unido, se va a unir en los próximos minutos. Yo la tengo aquí en contacto y me dice que ya está llegando. Ella va a hacernos también su presentación final, antes de lo mejor que es el diálogo de grupo. Como ya bien nos presentaste, vamos a tener unos 20 minutos para el diálogo y después nos reuniremos para conclusiones, nuevos desafíos y sacar un mejor provecho de esta conversación. Me acompaña la doctora Ana Greller. Ella es colega de World Vision y voy a tener el privilegio de presentarla en este momento. Ella es brasileña estadounidense. Yo voy a agregar medio ecuatoriana, medio hondureña, medio colombiana, porque por todos estos países ha pasado, y ahora último medio argentina también, que es donde está adelantando un doctorado más, del cual voy a informarles. Médico pediatra, estudió también salud pública en la Universidad de California en Los Ángeles, licenciada en microbiología y actualmente, como les decía, está cursando el doctorado en salud mental comunitaria en la Universidad Nacional de Lanús, en Argentina. Durante los últimos 15 años, la doctora Greller
Ha estado vinculada al trabajo de World Vision, sobre todo en el desarrollo integral de la niñez. Ha estado en otras áreas, pero en los últimos años muy concentrada en esta especificidad. En ese periodo se ha especializado en el enfoque de crianza con ternura. De eso vamos a hablar un poco más y vamos a poner en el chat algunos lugares donde ustedes pueden también tener acceso a varios recursos de los que vamos a mencionar aquí. Este es un enfoque, es un modelo teórico que responde a la alarmante violencia que sufre la niñez en América Latina, vinculada a la injusticia estructural. Ella es escritora del libro Crianza con Ternura, que lo tengo aquí, y yo tengo el gran privilegio de haber editado junto a Ana este libro publicado por Editorial CLIE, que se llama La Ternura, Revolución Pendiente. Entonces participan varios autores, autoras, pero la doctora Greller y quien les habla somos los editores. Posteriormente vamos a tener a la licenciada Lucía Brenes y voy a presentarla. Lucía es psicóloga de la Universidad de Costa Rica, donde ella reside actualmente. Es también licenciada en Ciencias de la Teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Ya por 25 años, Lucía ha trabajado en áreas muy relacionadas con la niñez, tanto como consultora privada, profesora universitaria, asesora de ONGs y docente en otras instituciones más. Actualmente trabaja en una institución pública de Costa Rica, una institución que atiende específicamente áreas de nutrición, desarrollo integral de la niñez. Lucía tiene una pasión, una formación y un compromiso muy particular con niñez en discapacidad y otras poblaciones que por lo general no son siempre muy tenidas en cuenta en el servicio que prestan las iglesias y que ella nos va a entusiasmar y va a llamar la atención sobre esto. Yo soy Harold Segura, pastor bautista, teólogo, trabajo con World Vision desde hace 20 años y dirijo para América Latina un departamento que se llama Fe y Desarrollo. Es un departamento encargado de vincular iglesias, comunidades de fe, redes interreligiosas en el trabajo a favor de la protección de la niñez, particularmente. Autor de algunos libros sobre teología de la niñez, liderazgo y espiritualidad cristiana. Y hoy, amigo de todas, de todos ustedes y conversador de estos temas de la niñez durante los 80 minutos que nos restan. La primera presentación está a mi cargo. Los primeros minutos están a mi cargo. Si el tema que nos está convocando es formando a las iglesias para el servicio de la niñez, entonces nosotros requerimos hoy formar a las iglesias con un paradigma distinto al que por lo general ha estado presente en el ministerio de las iglesias evangélicas durante las últimas décadas. No se trata solamente de añadir formación adicional a la que ya tenemos, sino cambiar el paradigma de cómo entendemos iglesia, cómo entendemos misión y cómo entendemos niñez. Por allí queremos comenzar Ana, Lucía y yo. No estamos solamente para añadir al currículum tradicional unos temas de protección, discapacidad, violencia, sino que en estos momentos nos gustaría conversar sobre el paradigma que ha dominado el ministerio de las iglesias respecto de la niñez. Y yo voy a presentar esos paradigmas a través de las metáforas que han estado más presentes también en nuestras comunidades. Por ejemplo, tradicional e históricamente, la metáfora que ha usado mayoritariamente Iglesia Católica es la metáfora de iglesia madre. Iglesia madre. Eso tiene una repercusión también en el inconsciente colectivo
cultural de toda América Latina, porque así no seamos católicos, católicas, entendemos que la iglesia cumple también un rol maternal de cuidado y protección. Decían los abuelos y las abuelas, la Santa Madre Iglesia. Y digo yo, así eso no esté prioritariamente en nuestra teología, cumple de todas maneras un referente cultural que aparece cuando hablamos del servicio a la niñez. Si la iglesia es madre de la niñez, lógicamente que de esa metáfora se desprenden también algunas acciones ministeriales. Se les ve a los niños y a las niñas como hijos e hijitas pequeñitas de esa mamá. Por otra parte, hemos usado también una metáfora muy bíblica que es la metáfora de la iglesia maestra. La iglesia que enseña, la iglesia que forma, la iglesia que nos acompaña en nuestro desarrollo discipular y desarrollo cristiano. Quizá en el caso de las iglesias evangélicas sea el paradigma más predominante, más que el de madre. Para la niñez en América Latina, a ver ustedes qué opinan, las iglesias nuestras han cumplido el rol de maestras. Allí se enseña la Biblia, allí se enseña la doctrina, allí se enseña a Jesús. La escuela dominical cumple un papel fundamental en ese rol de la iglesia como maestra. Y vaya que es una metáfora completamente válida por ser una metáfora muy bíblica. Un tercero es, termino con dos más, heraldo del evangelio. La iglesia entendida como heraldo, además de madre y de maestra, heraldo, que predica el evangelio y que predica el evangelio a niños y niñas tratando de hacerles accesibles las leyes del evangelio, los 4 principios, mostrándole el amor de Dios, mostrándole la pecaminosidad del ser humano y lo que ustedes conocen, que son las metodologías, por cierto, muy creativas que hemos desarrollado durante los últimos años para mostrar a Jesús a los niños, esperando que hagan una decisión de seguir a Jesús. Entre más pequeños, mejor. Y la última, columna de la verdad. Allí la iglesia se erige como una defensora de la sana doctrina. De verdad que a los niños y a las niñas desde muy pequeños les enseñamos a saber cuál es la verdad. Esa iglesia ha cumplido ese rol muchas veces bien. Yo recuerdo una niña de la iglesia, tengo los mejores recuerdos siendo yo pastor en la ciudad de Cali, que la mamá me contaba que llegó de la escuela con un libro de religión. Pero cuando la niña encontró una foto de la Virgen María, una niña de 6, 7 años, le dijo a la mamá, mamá, esto es del diablo, pasemos eso. Porque los niños van incorporando también ese concepto de qué es la verdad y qué no es la verdad, porque la iglesia ha cumplido ese rol. Pues bueno, tienen valor las metáforas de madre, la metáfora de maestra, la metáfora de heraldo del evangelio y columna de la verdad, válida. Pero la doctora Greller, la licenciada Lucía y yo les vamos a proponer una metáfora para que la desarrollemos en estos próximos años. La metáfora de iglesia amiga. ¿Cómo les suena? La iglesia amiga de la niñez. Es una metáfora, por cierto, muy bíblica. ¿Cuál fue la metáfora que usó Jesús, sobre todo en los últimos meses y semanas con sus discípulos? Recuerden que ya había usado la metáfora de maestro. Ustedes me llaman maestro y a la verdad que yo lo soy. Pero escuchen lo que dice Juan capítulo 15 cuando se presenta como amigo. Juan 15 del 14 al 15 dice, el amor supremo consiste en dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. En adelante ya no los llamaré siervos, porque el siervo
no está al tanto de los secretos de su amo. Por lo tanto, Jesús descarta la metáfora de amo. Pablo la había usado en sus cartas. Yo soy siervo de Jesucristo. Interesante, en Juan capítulo 15, Juan se escribe después de las epístolas paulinas. Corrige diciendo que él prefiere, en lugar de amo, ser llamado amigo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. ¿Por qué es tan importante la metáfora de amigabilidad para el servicio con la niñez? Porque pocas veces la iglesia ha jugado ese rol con la niñez. Yo estaba leyendo un informe de UNICEF de hace muy pocos años, donde dice lo siguiente, si me permiten que lo lea. Muy a menudo los niños están inseguros en lugares donde solo deberían encontrar seguridad. ¿Dónde deberían encontrar seguridad, protección y amistad? Y UNICEF dice, hogares, escuelas, vecindarios, en líneas y en instituciones que deberían protegerlos, es allí donde muchas veces encuentran una gran desprotección. Me parece que esto es, además de lamentable, dice mucho para las iglesias en nuestro continente, donde sabemos de los muchos casos donde las iglesias han incurrido en temas de abuso sexual, pedofilia en la iglesia católica, abusos en las iglesias evangélicas, abusos físicos, abusos espirituales y otros más. Y UNICEF lo está reflejando muy bien. Dice, los lugares donde deberían estar más seguros son los lugares donde muchas veces están más inseguros. Yo voy a ir terminando y voy a hacer una alusión personal. Nosotros fuimos pastores en Cali con mi esposa por 15 años, en una iglesia que aquí algunos de ustedes conocen. Estoy viendo a Eneriet y otras personas, una iglesia lindísima, amable, nos formó y a quien nos debemos. Con los años nos dimos cuenta que algunos de los líderes de niños habían sido acusados en Estados Unidos como abusadores y uno de ellos terminó en una cárcel en Colombia. Entonces decíamos con mi esposa, ¿cuántas veces dejamos a nuestra niña con ese maestro de escuela dominical? Estoy haciendo una sola referencia muy personal para que notemos cómo hoy las generaciones de hoy tienen los ojos mucho más abiertos que los que las teníamos las generaciones de papás y mamás hace muchos años. Hoy estamos muy pendientes de no dejarlos solos, ni siquiera en la iglesia, porque allí también hay un peligro que ronda alrededor de ellos y ellas. Por eso yo pienso que la metáfora de amistad sería una metáfora muy válida para lo que vamos a desarrollar ahora. Es urgente entonces que la educación teológica, los seminarios, los institutos, la educación teológica formal e informal. Ayer el doctor Justo González nos habló de eso. ¿Quién mejor que Justo para hablarnos de esto? Que esa educación se oriente a formar un nuevo liderazgo y un nuevo modelo de iglesia, que aquí estamos llamando iglesia amiga, y en nuestro caso, amiga de la niñez. Diré qué significa eso en términos de educación teológica. Significa nuevos modelos de ejercicio del poder. Por eso hablábamos de un cambio de paradigma. Una iglesia que sirva a la niñez tiene que ser una iglesia que comience a modificar sus modelos de ejercicio de liderazgo y de poder. Nuevos contenidos educativos que tengan más contenidos de protección, más contenidos de sociedad, más contenidos de respuestas teológicas para las crisis emocionales de niños y niñas, que son cosas que en la escuela dominical pocas veces contemplamos. Mayor compromiso social hacia la niñez. Pocas veces lo tuvimos en cuenta y ahora más después de la pandemia,
con las grandes crisis sociales que se avecinan y el efecto terrible sobre la niñez, los contenidos de la educación teológica deben estar más pendientes del compromiso social de las iglesias con la niñez, si es que queremos ser amiga de la niñez, de la iglesia y fuera de la iglesia. Una iglesia que sepa incidir a favor de los derechos de la niñez, políticas públicas a favor de la niñez y finalmente, para darle el paso a la doctora Greller, una iglesia que no solamente busque servir a la niñez, sino que se deje servir por ella. Cosa que no tenemos incluido en el tema de esta tarde. Habla solamente de formar a la iglesia para servir a la niñez, pero una iglesia amigable sirve y se da cuenta que la niñez tiene una riqueza enorme, que es fuente de transformación, que nos puede enseñar cosas de Dios que nosotros nunca teníamos en cuenta. Entonces, dejarnos servir por la niñez, como fue la invitación de Jesús a sus discípulos. Háganse como ellos. Una iglesia más abierta, una iglesia que valore más a la niñez, que dignifique a la niñez, respete más sus pensamientos, respete más sus espiritualidades, la escuche y crezcamos con ellos. En resumen, la propuesta de esta tarde es una iglesia amiga de la niñez y hay dos frentes muy importantes que nos ayudarían a crecer en amigabilidad de la niñez, que son protección e inclusión. Y de protección, la doctora Greller tiene los minutos siguientes. Adelante, Ana. Gracias, Harold, y gracias por también compartir e inspirarnos en esa dirección de una iglesia que es amiga y que cultiva relaciones de amistad con los niños y las niñas. Voy a compartir mi pantalla para que podamos, me avisan cuando... Ahí te vemos bien, Ana. Sí, mírame. Bueno, vamos a ver. Quisiera empezar puntualizando algunas transformaciones que hemos hecho al tema, ¿no? Formando a la iglesia, ¿no? Y aquí estamos hablando de ese colectivo amigable a la niñez, ¿no? Un cuerpo amigo de la niñez y el servicio pensaba que una relación de amistad entre amigos, no es tanto el sentido de un servicio que se le presta a un otro, sino que un encuentro donde hay la posibilidad de transformación mutua, ¿no? Tanto de los niños así como de los adultos. Y en ese sentido quisiera apuntar a dos principios centrales que siento son fundamentales para que esta iglesia se encuentre de manera transformacional con los niños y las niñas. Y el primer principio que quisiera traer es el principio de la humildad, ¿no? Ya Harold decía que las relaciones de poder en contextos fraternos es distinta a muchas de las relaciones, de las dinámicas de poder que sostienen los niños y niñas en los contextos educativos, ¿no? Académicos o religiosos, y también en los contextos de crianza, ¿no? Entonces sus relaciones están siempre muy asimétricas de poder, entonces eso de compartir el poder con los niños, eso quiere decir poder ellos participar activamente como contribuyente en la causa, en el ministerio, en la causa de la construcción del reino, vamos a tener que ir cultivando una postura humilde para incluir a aquellos que históricamente han sido excluidos. Y creo que uno de los textos que nos ayuda a entender lo que implica eso para nosotros, ¿no? Que queremos acompañar y ser amigos de los niños y las niñas está justo aquí en ese texto de Mateo 18, de 1 a 6, muy conocido,
donde de entrada colocamos un desafío de poder, ¿no? Los discípulos están preocupados con quién será el más grande en el imaginario de aquel que tiene una mejor posición en las dinámicas de poder. Y aquí ya Jesús nos anima a una transformación. Eso que Harold decía, podemos o no cambiar ese paradigma, ¿no es cierto? Y abrazar esa posibilidad de transformación, ese cambio, al menos que ustedes cambien. Miren que el cambio es hacia el colectivo de los adultos, tiene que ver con una transformación, un cambio esencial, ¿no? Y para poder ser transformados, ¿no es cierto? Jesús nos dice, necesitamos pasar por un proceso de convertirnos en personas humildes, ¿no? Para ser como los niños y las niñas. Entonces, el sentido de cómo cultivar la espiritualidad, ¿verdad? Cómo cultivar la humildad como una práctica espiritual que nos permite ser iglesia amiga de los niños y las niñas, ¿no? Entonces aquí tal vez 3 aspectos importantes, ¿no? La humildad para reconocer cuando nosotros como adultos, mentores, acompañantes, proyectamos nuestras propias narrativas, ¿no? Nuestras propias maneras de comprender el mundo para interpretar lo que los niños están diciendo o sus conductas o sus sueños, ¿no es cierto? Y también unas relaciones de imposición religiosa, teológica y espiritual sobre los niños y las niñas, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos, yo creo que una buena práctica para poder asumir una iglesia que es amiga de la niñez es esa práctica espiritual de confesarnos, ¿no? Así, cuando estamos en esas luchas de poder como estaban los discípulos, hacer conciencia de esas proyecciones, de esas imposiciones adultocéntricas también implica una revisión, una reflexión crítica de nuestra propia postura, desde qué lugar estamos formando o acompañando a los niños y las niñas. Y también una apertura a ser transformados a partir de un encuentro con los niños, ¿no? Y ahí el arrepentimiento, ¿no es cierto?, otra vez como práctica espiritual para que pueda de hecho haber una verdadera reconciliación entre los niños y los adultos, ¿verdad? Que serían esas relaciones mucho más fraternas, esas relaciones mucho más simétricas en las dinámicas de poder. Y aquí quisiera traer el segundo principio que tiene que ver con la ternura, ¿no? Y quisiera trabajar con este texto muy brevemente de Mateo, ¿no? Otra vez de 25, capítulo 11, 25, 28, donde Jesús nos dice, bueno, que le ha agradado al Padre ocultar de los sabios, o sea, de los ancianos, aquellos que han acumulado mucha experiencia de vida, y también de los instruidos, aquellos que son técnicos, aquellos que han formado, sea académica y teológicamente, ¿no es cierto? Y esconde esos misterios que Harold hablaba, ¿no es cierto? Y los revela a aquellos que son como niños y niñas, y esta es la buena voluntad del Padre, ¿no es cierto? Entonces, esa humildad que nos permite interactuar con los niños y niñas en relación de amistad es también un camino de comprensión y de revelación de los misterios de Dios que solo ellos los tienen, porque así lo agradaba al Padre, ¿cierto? Y luego sigue el texto y dice, bueno, entreguemos nuestras cargas, ¿no? Nuestras posturas, nuestras preocupaciones adultas, y Él nos entregará una carga que es suave, porque Él es apacible, ¿no? Y humilde. Otra vez, si queremos imitar y seguir a Jesús, debemos acoger esa invitación constante que nos está haciendo hacia cultivar ese sentido de amistad para poder establecer relaciones mucho más simétricas, recíprocas y fraternas con los niños y las niñas.
Ahora bien, quisiera entonces, bueno, esos dos principios, cómo lo pudiéramos vivir, cómo pudiéramos cultivarlos, cómo pudiéramos tener encuentros transformacionales con los niños y las niñas, ¿no? Cómo podemos encontrarnos con esas revelaciones que solo son hechas a ellos y ellas, ¿no? Y pensaba que un camino que pudiéramos y que hemos buscado cultivar a través de crianza con ternura es ese camino que tiene que ver con la sorpresa, la sensibilidad y la solidaridad. La sorpresa, es decir, cuáles son esas novedades con un encuentro, ¿no? Con los niños y las niñas o con su colectivo. ¿Cuáles son esas novedades disruptivas que escucho de la niñez? Cómo la niñez transforma mi manera de comprender a Jesús y de seguir a Jesucristo y de ser iglesia, ¿no? La sensibilidad, dejarnos también tocar en nuestras entrañas, ¿no? Es desde ahí que fluye la ternura, y la solidaridad, es el corazón que luego entonces me compromete con las causas y las luchas de los niños y las niñas, ¿no es cierto? Que no queda la ternura limitada a las cuestiones meramente emocionales, pero que es como un motor que me empuja hacia un compromiso con las causas de los niños y las niñas. Entonces, con respecto a la sorpresa, ¿no? Cuando nos encontramos con los niños y las niñas, a veces estamos muy afanados en formarlos, en educarlos, pero si pudiéramos parar y encontrarnos de hecho con ellos y ir percibiendo cuáles son esas narrativas que ellos traen, que permiten transformar nuestro entendimiento. Y ir desmantelando entonces poco a poco tanto esas relaciones patriarcales como las paternalistas donde no reconozco en el niño y la niña como un sujeto, como una persona, ¿no? Sino como un objeto de formación, y profundamente dependiente de un adulto para poder contribuir y ser formado, o patriarcales, donde entonces me impongo sobre él, ¿no es cierto? Y todos los ejemplos que Harold nos dio con respecto a los abusos de poder que se manifiestan también en abuso emocional, físico y sexual de la niñez, ¿no? Y para eso una permanente práctica espiritual, para poder ir cultivando esa espiritualidad en el sentido de reconocernos cuando estamos asumiendo o una postura paternalista o una postura patriarcal, y arrepentirnos y buscar sanar esas relaciones con los niños y las niñas. Ahora bien, con respecto a la sensibilidad y digamos, si abrazamos un enfoque de ternura, no pudiéramos dejar de fuera la sensibilidad, no solamente el pensamiento reflexivo y crítico, pero también sensible. Y aquí quisiera dar algunos ejemplos. Uno de ellos es este, de José Daniel, es un niño que asiste a la iglesia de Elim en El Salvador, y estuvo presente con nosotros conversando sobre la experiencia de la pandemia. Justo a principios de la pandemia quisimos hacer una encuesta para poder comprender cómo ellos estaban experimentando y viviendo la pandemia, y para diseñar esa encuesta primero conversamos con los niños y las niñas. Y en ese conversatorio, José Daniel nos dice el siguiente: cuando uno le preguntaba qué les pareció ese encuentro, ¿verdad?, para conversar sobre la pandemia. Y José Daniel nos dijo: a mí me gustó ese tiempo de estar aquí hablando, porque tuvimos personas con quien hablar, ¿no? Que nos escucharon, que nos preguntáramos cómo estuvimos nosotros. Y me gustó porque aparte de nuestra familia, no hay nadie más que nos pregunte eso. Solo Dios y nuestra familia. Entonces, cuando uno se encuentra con la niñez, ¿qué de esta experiencia toca nuestro corazón?
mire qué importante cómo José Daniel nos está invitando todo el tiempo a que vengan a conversar, que se encuentren conmigo, ¿no es cierto? No está pidiendo un servicio, aún en contexto de la pandemia, está solicitando y agradeciendo que alguien, además que Dios y su familia, se encontró con él y lo escuchó. Eso en contexto de pandemia. Bueno, esa es una de las maneras. Otros de otra lenguaje, las artes, ¿no es cierto? Es otra manera de escuchar a los niños y las niñas. Muchas veces usamos solo lo que los niños dicen o lo que los niños escriben, pero las artes de pronto es un camino mucho más sensible a que los niños nos revelen su corazón. Eso que a veces está ocultado por miedo de lo que dirán, por las posturas patriarcales o paternalistas de nosotros los adultos, pero de pronto a través de los artes los niños pueden revelar digamos, su narrativa más interior, que no siempre consiguen colocarlas en palabras, como lo hizo José Daniel. Y aquí Perdón, pues... Anita, ¿sí? 3 minutos, ¿te quedan? Sí, ¿Está bien? sí, Gracias. perfecto, terminamos en ese tiempo. Y aquí poder ver, ¿no? Encontrar esos lenguajes que son propios de los niños y las niñas. Y aquí pedimos a los niños que pudieran dibujar cómo sería esa comunidad al regresar después de la pandemia, cómo sería esa comunidad a la cual los niños querían regresar. Y mire que Luis en este caso dibuja una escuela llena de amigos, y este es Luis, ¿no? Un niño que posiblemente históricamente haya sido excluido de esa posibilidad de educación, pero él quiere ir al encuentro de sus amigos. Lo que los niños más extrañan es estar con sus amigos, son relaciones de amistad. Cuando uno pregunta qué es lo que más extraña de su escuela, el 60% de los niños dijeron los amigos. Extraño relaciones simétricas, fraternas, horizontales, donde yo puedo ser yo mismo y encontrarme legítimamente con otro que juega conmigo, que me escucha y que es mi pana, ¿no es cierto? Y eso es lo que dice Luis. Dice, mi dibujo se llama Amor y Esperanza porque le pido a Dios que quite esta enfermedad. Pronto podré ir a la escuela sin miedo, ir a jugar al parque. Mire cuántas perlas de sabiduría nos trae, ¿no? Jugar con un método pedagógico. Con mis padres y amiguitos. Tengo muchos deseos de asistir también a la iglesia. Tenemos la fe en Dios y que esto pasará pronto porque Él nos ama y somos hijos de Él. El arcoíris simboliza la esperanza que saldremos de esto, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo esos lenguajes, la capacidad de darles el tiempo para que los niños y las niñas puedan elaborar y crear sentido sobre su experiencia, ellos traen a Dios y su relación explícita con Dios en estas narrativas y en su arte. Y finalmente, voy a brincar a unas cosas acá. Quisiera irme al tercer y último punto que tiene que ver con la solidaridad, ¿no es cierto? No solamente la sensibilidad, pero la sensibilidad que nos empuja hacia transformar también las causas y las luchas de la niñez, ¿no? Y eso tiene que ver entonces con integrar los niños y las niñas para en la voz profética, ¿no es cierto? En las denuncias y en los anuncios del reino. Y ir con ellos, caminar con ellos. Aquí he puesto dos ilustraciones de Frato, que tiene que ver con las luchas que los niños ejercen para recuperar las calles como espacio de aprendizaje, como espacio de encuentro, como espacio de construcción de fraternidad, de lazos de amistad, ¿no es cierto? Y es una lucha de ellos, ¿no? Y se están organizando alrededor del planeta para recuperar las calles, como bien nos anunciaban los profetas, ¿no es cierto? Las calles es el lugar de encuentro.
Entonces, una iglesia amiga es también solidaria, no es la que impone las causas hacia los niños, sino que identifica las causas importantes para los niños y se solidariza, se compromete y los acompaña en la transformación de los desafíos, de las luchas que ellos quieren asumir hacia la construcción del reino, hacia la realización de sus derechos. Y con esto quisiera entonces concluir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por traernos estas ideas refrescantes con nuevos desafíos para la formación de las iglesias que se dejan servir por la niñez, pero que la sirven de manera solidaria, profética, que se dejan sorprender. Y me gustó mucho eso de se dejan sorprender en sus propias faltas y acuden a Dios confesando sus pecados. Importantísimo eso para los adultos cuando hemos creído que es solamente para niños y niñas. Bueno, muchísimas gracias también a quienes están escribiendo en el chat. Rafael, Nancy ha puesto unas notas allí muy interesantes sobre alteridad. Rafael también hace un llamado de atención a cómo el niño relacionó a los entrevistadores con Dios. Bueno, muchas gracias. Y aquí vamos a seguir escribiendo en el chat para enriquecer también lo que estamos diciendo. Nos alegra ahora saludar a la licenciada Lucía Brenes. Lucía, ya te presentamos. Gracias por el esfuerzo de estar ahora con nosotras, nosotros. Y te escuchamos con mucho interés y entusiasmo, Lucía. Bienvenida. Lucía está por allí. Ahí está. El micrófono. Gracias. ¿Me escucha? Ahí, Lucía. Ahora sí, gracias. Bienvenida. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Hubo mucha dificultad con los cambios de horario, pero ya lo logramos, por dicha. Vamos a ver cómo logro compartirles la pantalla. Aquí. Lucía, en la parte de abajo de tu barra hay algo que dice traductor, dale español y allí ya ya te restablece el audio. En interpretación. Listo. Ok, estamos bien. Ok, necesito. Bienvenida. Muchas gracias. Para compartirles una pantallita. ¿A dónde? Busca donde dice screen, compartir el screen, un botoncito verde. Compartir. Listo. Listo. Ahí vemos bien, Lucía. Bien, perfecto. Bueno, buenas tardes. Siguiendo en el tema de formando a la iglesia para el servicio a la niñez, ¿verdad? Es un gusto para mí participar en este conversatorio y agradezco mucho a la organización por permitirme contribuir con un granito de arena en este tema. En ocasiones invisibilizado a nivel social y eclesial, como lo es el desarrollo de una iglesia para el servicio a la niñez de manera amigable, cuidadora e inclusiva con niños y niñas con o sin discapacidad. Cuando comencé a pensar en cómo presentarles el tema de la participación de los niños y niñas con discapacidad en la iglesia, hice un viaje en retrospectiva, ¿verdad? En el tiempo y recordé las diferentes experiencias que en mi vida he tenido con el tema. Entonces, en ese viaje en el tiempo, quise retomarlo en esta presentación con el propósito de que esas experiencias vividas generen también reflexión, planteamientos y acciones en las que nuestra iglesia participe de forma activa, amigable y amorosamente en ese cambio de la historia que podría tener la niñez con una discapacidad física o cognitiva, ya sea porque nació o adquirió esa condición de vida, ¿verdad? Y esto
pienso yo, representa todo un reto a nivel también social y eclesial, si deseamos promover la calidad de vida en la niñez con discapacidad y sus familias. Estas historias que les voy a compartir me permitieron entender que la vida y la actitud de un niño con discapacidad estará mediada por nuestra mirada, hacia ellos, por cómo les vemos. Según miremos a su familia, según le mire la familia a ellos, según le miren en la escuela, en todos los grupos donde los niños o las niñas con discapacidad se desenvuelvan. Y la iglesia no escapa de ello. ¿Cómo le observamos y cómo han sido nuestras experiencias con niños con discapacidad cuando nos los hemos encontrado en un parque, en un supermercado? ¿Cómo les miran las demás personas también? En este sentido, debemos estar alertas a identificar qué mirada, qué tipo de mirada tenemos hacia la niñez con discapacidad. ¿Cómo es nuestra mirada? ¿Cuál es la mirada de nuestra comunidad eclesial? ¿Es una mirada influida por estereotipos sociales, inconscientes? ¿Es una mirada de compasión? ¿Es una mirada de lástima? ¿O es una mirada curiosa, de conocimiento, de deseo de aprender y de incluirles? La forma en cómo les miremos definitivamente va a determinar lo que será la vida de esos niños y niñas con discapacidad. Por eso es muy importante estar atento a esto. Sabemos, y un poco por lo que logré apreciar de las exposiciones anteriores, el modelo de Jesús nos enseña mucho con respecto a esto, ¿verdad? El Jesús amigo. Sin embargo, es importante hablarlo también desde el plano cotidiano. Y es por eso que les quiero contar un poquito estas historias. La mirada es muy importante porque funciona como llamamos en psicología, como una profecía de autocumplimiento. La reacción y posibilidades para los niños y niñas con discapacidad, en cierta forma, son nuestro espejo. Es una reacción a nuestra propia mirada, a lo que creemos, esperamos y provocamos en ellos. La primera ocasión en que tuve conocimiento consciente de una persona con discapacidad fue a mis 15 años. Mi papá nos recogió a la salida de la secundaria y fuimos a dejar una compañera de mi hermana a su casa. Cuando llegamos, salió la mamá a recibirla y saludar. En ese momento se asomó con sospecha una señora bajita. Se asomó y salió corriendo mientras la mamá procuraba detenerla y se disculpaba muy avergonzada con nosotros. Resulta que nunca supimos el nombre de la señora bajita que corrió, pero sí supimos que tenía síndrome de Down. Y hasta ese momento, la compañera de mi hermana siempre había dicho que ella era una hija única. Sin embargo, mantenían escondida una hermana con síndrome de Down en su casa. Aún hoy día tenemos familias que se avergüenzan de sus hijos con discapacidad. Se avergüenzan por desconocimiento, porque la misma sociedad reacciona excluyendo estas situaciones. No nombrarlo, no conversarlos, es parte de esa exclusión social. La gran pregunta es, ¿qué podemos hacer como iglesia, como comunidad, para incluir a nuestros niños y niñas con discapacidad y que no sean escondidos, rechazados ni mirados con vergüenza como en este caso? Anita.
Años después de esta experiencia que les acabo de comentar, nació la hija de un querido primo, Anita. Las imágenes aquí son para ilustrar, ¿verdad? No son directamente los casos que les explico. Mientras Anita estaba en el vientre de su madre, sin muestra de síntomas, mi prima incubó el virus del sarampión. Anita entonces nació con parálisis cerebral. Ella no hablaba, pero sonreía mucho y pasaba feliz. En algunas ocasiones le daban el alimento por una sonda y a veces me asustaba porque parecía ahogarse cuando reía o comía. El alimento se le quería pegar en su garganta. Sin embargo, su familia siempre supo manejar esas situaciones y Anita volvía a sonreír después de estos sustos. Anita murió a los 16 años y nunca olvidaré el amor con el que la trataba toda su familia. La involucraban en todas las actividades familiares y de la comunidad. Le hablaban de lo que había a su alrededor, se lo describían, le contaban chistes, le leían libros y la llevaban a las actividades de la comunidad, desfiles de la independencia, Semana Santa, etc. Ella en su silla de ruedas, pero siempre estuvo ahí presente y estimulada. Esto era incluir y fue muy diferente a la primera experiencia que tuve y que les comenté hace un momento. Esta familia, la familia de Anita, en realidad arrastraba, enseñaba y educaba con el ejemplo. Fueron amigables con Anita y luego con el mundo, y no a la inversa. En este sentido, pregunto, ¿cuáles serían las acciones que podríamos desarrollar con las familias que tienen niños y niñas con discapacidad, de manera que facilitemos la inclusión social y eclesial de sus hijos e hijas? Ya siendo estudiante universitaria y con la pena inocente que aún me da recordar esta lección, me disponía a cruzar una calle importante y transitada en el centro de la capital, aquí en Costa Rica. Me percaté que a mi lado había una persona no vidente que también esperaba para poder cruzar esa calle de 4 o 5 carriles. Resulta que después de pensar mucho si le ayudaba o no con esa pena propia de la adolescencia, le pregunté, ¿le ayudo? Y el señor respondió sí. Entonces, después de un juego de manos donde yo intentaba tomarlo el del codo y el del hombro, al final yo nada más me quedé quedita y él pudo poner su mano sobre mi hombro y yo nada más me quedé quedita y lo permití. En ese momento el semáforo pasó a rojo, así que di un paso adelante para cruzar. Sin embargo, el señor no me lo permitió y me jaló del hombro. Me jaló del hombro hacia atrás diciendo, espere, viene un carro. Y en ese momento, como si hubieran estado de acuerdo, pasó un carro doblando en la esquina donde yo había pretendido cruzar la calle. Luego el señor me dijo, ahora sí, y me empujó del hombro y cruzamos la calle. Él me llevaba, yo decía, como empujándome, ¿verdad? Porque me llevaba del hombro. Cuando llegamos al otro extremo de la calle, él me dijo gracias y yo solo atiné a responder avergonzada a usted. Y el señor se fue. Yo solo pensaba quién cuidó realmente a quién al cruzar la calle. Y aprendí que podemos tener buenas intenciones, pero no siempre lo que creemos que es ayudar al otro realmente es ayuda para el otro. Y esto es muy importante reflexionar cuando hablamos de niños, niñas y personas con discapacidad. Para ser amigables con los niños con discapacidad, tenemos que estar dispuestos a reaprender quizá estereotipos o consignas que en algún momento aprendimos a nivel social también. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por ellos y por ellas, estar presentes, preguntar y estar ahí por si nos ocupan.
Preguntar y observar de qué realmente se nos ocupa y de qué manera podemos servir. No solamente de la manera en que uno cree que puede servir, porque esa es otra realidad. En otra oportunidad, ya siendo psicóloga, tuve la oportunidad de laborar en un programa para niños y niñas con discapacidad. Atendía a padres y madres de familia, a los niños propiamente, a las niñas con discapacidad. Realizaba capacitaciones, sensibilizaba a las personas que trabajaban con la niñez con discapacidad, fortaleciendo a los padres y a las madres para que no incapacitaran aún más a sus hijos e hijos mediante la sobreprotección. Recuerdo mucho a Andreina, una niña de 4 años con síndrome de Down, a quienes sus padres amaban, pero no sabían que la subestimaban y que descalificaban sus posibilidades cuando hacían todo por ella, cuando le pedían estarse quedita, cuando querían protegerla del mundo y del rechazo social. Así también somos nosotros en ocasiones. Sentimos lentos a los niños y a las niñas en la cotidianidad y hasta hacemos las cosas por ellos para apresurar los procesos, para apresurar las acciones, para ganarle al tiempo entre tanta responsabilidad. Les bañamos, ponemos su ropa, amarramos sus zapatos, les damos comida, lavamos sus dientes, amarramos sus zapatos, arreglamos su mochila y olvidamos que haciéndolo ellos mismos es como todos hemos aprendido y que fallando es como corregimos, aprendemos y nos fortalecemos. Y que si son lentos, también debemos aprender a respetar los diferentes tipos de ritmo, de vida y de ejecución de las acciones. En ocasiones vemos a la niñez con discapacidad, vemos sus necesidades según nuestras propias capacidades y condiciones de vida. Y olvidamos que sus necesidades y etapas emocionales también existen como en cualquier niño o niña. Ellos también se frustran y es necesario que lo hagan para fortalecerse. Ellos se enojan y también es necesario para que aprendan a controlarse. Dicen no o un sí y a veces nos cuesta asumir el valor real de esas palabras que nos transmiten y que hablan de su mundo interno. Pregunto aquí, ¿qué aspectos de la vida cotidiana podemos contribuir a reforzar con los niños o niñas con discapacidad y sus familias? Más que hablarles de un Dios abstracto, podemos... Lucía, 3 minutitos más, ¿está bien? Sí. Más que Gracias. hablarles de un Dios abstracto, podemos apoyar y enseñar a amarrarle sus zapatos, peinarse, lavarse manos, lavarse dientes. Podemos ayudar a movilizarles, pronunciar palabras nuevas, hacer oraciones para comunicarse, permitir y fortalecer su autonomía. Y sus familias podemos ayudar a reflexionar los ojos con los que le miramos a los hijos o a las hijas con discapacidad. Generalmente cuando vivimos y compartimos con niños o niñas con discapacidad, no cuestionamos sus necesidades, sus gustos y así los observamos. El personal de atención con el que se trabajaba no conocía a veces sus gustos, qué les causaba enojo, frustración. En ocasiones resulta más sencillo etiquetar a los niños, por ejemplo, con síndrome de Down, como si fueran enamorados, que tienen un carácter muy fuerte, cuando en realidad no les conocemos como personas. Este sí es una foto real, él es Josué, es mi hijo. Y que los niños a veces se les etiqueta como que los niños con discapacidad son ángeles, eso es un estereotipo también trillado. Son niños de carne y hueso, entienden, tienen personalidad y como todos y todas las niñas y los niños tienen fortalezas y debilidades. Solo Dios sabe para qué vivimos lo que vivimos, pero 20 años después de estas experiencias que les comenté, nació Josué, mi hijo, con síndrome de Down. De él no paramos de aprender y si algo logra un niño o niña con discapacidad es hacer a sus padres poner los pies sobre la tierra. Para mí siempre ha sido un niño como todos, pero conforme crece te das cuenta que no es así para todos
y que las luchas más fuertes para una familia con hijos con discapacidad son con la misma sociedad, que en ocasiones ignora los derechos como niños, como seres humanos. Todos y todas, no solo la escuela, tenemos que hacer una adecuación a nuestra forma de ver el mundo para reducir las resistencias normalizadas a la inclusión. Cuando Josué tenía 4 meses, en el supermercado observé a un joven de 22 años pagando sus compras con tarjeta, un joven con síndrome de Down. Y después de admirarlo pensé, eso quiero para mi hijo. Y pensé en lo visionarios que debían ser los padres de este muchacho para haber generado en él desde pequeño esa autonomía, en un momento en que en Costa Rica ni siquiera existía la ley de inclusión. Hace apenas un año, una directora de mi lugar de trabajo me contaba todas las ocurrencias y acciones que realizaba su ahijada con síndrome de Down. Lo último es que pasaba el tiempo haciendo invitaciones para el matrimonio con su novio. A Lady, queriendo conocer detalles, le pregunté a ella, ¿de verdad se quiere casar? Y con un sí de expresión como ¿cómo se le ocurre? Me dijo no. Y tiempo después la joven murió. Yo sí deseo que mi hijo se case si algún día lo quiere. Solo le pido a Dios suficiente vida para acompañarlos en su autonomía, sus decisiones y sus anhelos. Entonces, en nuestras comunidades eclesiales, ¿qué implica ser amigables con los niños y niñas con discapacidad y sus familias? Ser amigable significa generar oportunidades de inclusión, de participación y desarrollo desde lo cotidiano y según las propias capacidades que no siempre conocemos en los niños y niñas con discapacidad. Para mí, una comunidad eclesial amigable con los niños y niñas con discapacidad tiene mucho que hacer para que así sea. Necesitamos hacer visible lo invisible. Ese niño, esa niña con discapacidad es visible a los ojos de la comunidad. ¿Con qué ojo les vemos? Misericordia, lástima, capacidad, autonomía. ¿Participa? ¿De qué manera? Como otras niñas o niños de su edad. ¿Qué tanto conocemos a esos niños y niñas con discapacidad de nuestra comunidad? Conocemos sus gustos, sus necesidades, limitaciones y dificultades, batallas cotidianas. Los niños y niñas con discapacidad tienen voz en nuestra comunidad. ¿De qué manera? ¿Podemos hacer algún plan de atención para ellos y ellas, de participación de la comunidad con ese niño o esa niña? Entre más esfuerzos y acuerdo exista, mayor posibilidad para el niño o niña con discapacidad y su familia. Y finalmente, ¿cómo podemos ser amigables con esas familias que tienen un niño o una niña con discapacidad? Madres que independientemente de su contexto económico podrían estar viviendo una depresión porque en esa lucha por su hijo o hija se ha olvidado de sí misma. Madres que no cuentan con redes de apoyo que cuide de su hijo con discapacidad para poder dedicarle tiempo a sus otros hijos e hijas, a su pareja o a sí misma. Y en estos tiempos de pandemia, con esto cierro, y en estos tiempos de pandemia, de encierro, de una virtualidad que no responde a las necesidades de los niños y niñas con discapacidad, ¿cómo podemos ayudar a esas familias para que el retroceso no sea aún mayor, sino que siempre haya avance e inclusión? Con esto cierro, esperando que estas historias también les genere a ustedes reflexión, como en algún momento me la generaron a mí. Bueno, muchísimas gracias, Lucía. Muchísimas gracias por traer tanta riqueza de vida, tu sensibilidad, tu experiencia como mamá, tu formación como psicóloga, como persona experta en Biblia. Nos has hecho un gran favor y nos estás dejando también invitaciones muy desafiantes para formar el nuevo liderazgo que sirve a la niñez, se deja servir por ella, la ve con nuevos ojos y recompone sus modelos y sus paradigmas de ministerio. Vamos a tener ahora la oportunidad de ir por 10, 15 minutos a las salas para una conversación con unas 2 o 3 preguntas que el Congreso nos está invitando a hacer. Entonces ya nos darán las indicaciones y vamos por unos 10 o 15 minutos para ir cumplidos con el tiempo que nos han asignado, que son 90 minutos en total. Adelante.
Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Vamos a hacer separación en grupos de trabajo. A cada grupo le estará llegando las preguntas sobre las que vamos a reflexionar y retomaremos en 15 minutos. Entre 15 y 20 minutos tendremos de tiempo para reflexionar en torno a estas preguntas que están en relación con las ponencias que hemos tenido en esta tarde. Muchísimas gracias por su participación en los grupos. Y si hubiera algún comentario en estos 3 minutos finales, entonces adelante. Si quisieran complementar algo o alguna inquietud que surgió para algunos de los tres, para Lucía, Ana o para quien les habla, aprovechamos estos 3 minutos. Adelante, la palabra la tienen ustedes. Abren su micrófono y les escuchamos. Sí, gracias, Harold. En el conversatorio que tuvimos me pareció muy importante el rescate que se hizo del tema, ¿verdad? Donde, bueno, se comprendió lo medular del respeto a la niñez desde el ámbito teológico y el quehacer eclesial, ¿verdad? Y también el cuestionamiento de cómo ver hacia el futuro y cuestionarnos ahora el rol de los educadores en manos de quienes van a estar los niños o las niñas, y hacer mucha variación en la intervención desde lo cotidiano hasta el lenguaje que utilizamos con ellos, ¿verdad? Eso me pareció muy importante, y la idea central de rescatar desde el Evangelio el respeto como ser humano, hijos de Dios, de los niños, y no como seres incompletos como a veces los entendemos en Latinoamérica, como a veces los vivenciamos en Latinoamérica. Y la importancia de liderar nuevas oportunidades frente a la teología en ese sentido, ¿verdad? De repensar el lugar que se está dando a la niñez. Que la niñez, o sea, son los adultos del mañana, pero comienzan a ser adultos siendo niños con lo que se está aprendiendo, transmitiendo, ¿verdad? Que si lo hacemos de forma efectiva, desde el amor, desde la ternura, desde una relación de vínculo más horizontal, ¿verdad? Con ellos, entendiéndolos, conociéndolos como seres completos, pues nos vamos a evitar ciertas reevangelizaciones a futuros, ¿verdad? A futuro, que es como muy importante en ese sentido. Gracias, Lucía. Sí, en verdad la evangelización debe venir también, como lo planteaba Ana en su presentación, de la niñez hacia la iglesia. Sí, una reevangelización, una nueva forma de entender el evangelio, de entendernos como comunidad de fe y nuestro lugar también en la sociedad. Una persona más, antes de cerrar el foro, alguien que quiera traernos algo de la sala de conversación, adelante. Buenas tardes. Sí, adelante, Rodrigo. Gracias. Encantado de participar y de escuchar la ponencia. Quisiera brevemente pensar en los 2 principios que, como encuentro mutuo de transformación, de humildad y de ternura, se me ocurre pensar en Isaías 11:6, en ese contexto de el león que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro con la bestia doméstica andarán juntos, y termina diciendo, y un niño los pastoreará. Como esa reconciliación entre el fuerte con el débil en el reino animal, y el adulto que aprenda y déjese pastorear y enseñar por el niño, usando la figura también que presentaba, creo que Harold, de la iglesia como maestra y como maestra también pastora, pero que se invierta el sentido de que un niño también nos puede pastorear y nos puede llevar a una dimensión de iglesia que hasta ahora prácticamente
desconocemos. Gracias. Así es, Rodrigo, muchísimas gracias. Muchas gracias también a los que han participado en el chat. Gracias por su interés, su compromiso, por esta hora y media de conversación. Que Dios nos bendiga y nos acompañe en este peregrinaje de servicio a la niñez, dejándonos también servir por ella. Muchísimas gracias. Y ahora el coordinador hace la parte del cierre. Adelante. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a los ponentes de este día, a los asistentes. Hemos enviado una información por el chat. Allí hay una encuesta que se solicita para que en la medida de lo posible puedan colocar allí su nombre y su correo. Y seguiremos siempre atentos a todas sus sugerencias que puedan dejar registradas allí en este chat. Les agradecemos mucho su presencia, a los ponentes muy agradecidos por tan magistral trabajo que se realizó hoy. Gracias. Buenas tardes. Muy buen trabajo para todos. Gracias. Que Dios les bendiga. Me edificaron muchísimo. Amén. Muchas gracias. Y me hicieron pensar mucho. Qué bueno. Saludos, Anita. Saludos. Gracias por el esfuerzo y los aportes muy lindos. Saludos, Edgar, no te había visto ahí. Estaba esperando pues también le mandé el enlace, no lo vi. No lo vi porque ahí tuvimos un temita con el horario. Ya. Pero gusto de verte, Edgar. Saludo especial. Chao. Saludos a conocer. Gracias, Daniel. Gracias. Hasta luego. Mucho gusto. Dios les bendiga. Bendiciones también.